Y abordamos el caso de Sandra Benítez y su agresor, que fue condenado finalmente por jurado popular en el día de ayer a 14 años de prisión. Veíamos, y lo comentábamos esta mañana, en un caso que despertó polémica, ¿no?, desde diferentes organizaciones feministas, en la justicia misma, por la lectura y los detalles que Julio Rivero explicó como técnicos y por eso la sentencia. Mientras tanto, los asesores de familia y de niñez consideraban que se consideró la violencia de género y elementos que tienen que ver con el intento de femicidio. Pero claro, hace ruido la no utilización de una palabra por la que se viene militando desde diferentes organizaciones de derechos humanos y feministas por lo que significa, ¿no?, el vínculo. Su agresor, Héctor Agüero, expareja en su momento porque estaban separados, intentó matarla, no con una, con dos armas de fuego, con arma blanca, y fueron sus hijas quienes lo detuvieron. Si no hubiese sido por la intervención de sus hijas, Sandra hoy estaría muerta, y entonces a lo mejor los hechos serían juzgados de manera diferente. Estas fueron las declaraciones de la propia víctima, y ya vamos a estar hablando con su abogado, que dicen que 14 años es una caricia, y que si vivía con miedo a ser muerta en manos de Héctor Agüero, ahora esto sigue, porque en 14 años puede volver a salir e intentar lo mismo. Vamos a hablar con el abogado de Sandra Benítez, que es Pablo Puccini, para hablar de este tema y su no satisfacción con la condena conocida en el día de ayer. Doctor Pablo Puccini, buen día. Paula lo saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, tratando de plantear a grandes rasgos, ¿no?, todo lo que sale a la luz y todo lo que despierta este caso. ¿Cuál es su posición con todo esto? Bueno, el primer punto creo que de la posición que nosotros tenemos, por ahí es un sinsabor, ¿no es cierto?, el cómputo de la pena, el quantum, que 14 años por ahí sí es poco, por la consideración que tenemos desde la querella, pero más allá de eso, y ahí tenemos que esperar los fundamentos de la sentencia, sí estamos quizás un poco más contentos por el otro resultado que tuvo la sentencia, porque hay que dividirla en ese sentido, que tiene que ver con que se mantuvo la tentativa, que fue muy discutida durante todo el juicio, y también la apertura de un hecho nuevo, como fue el tema de la promoción de la prostitución, en la cual se va a abrir una investigación para llevar adelante la comisión de ese delito y investigarlo, ¿no? ¿Qué significa la satisfacción, por un lado, que se haya mantenido la tentativa? Se discutió durante todo el proceso, porque para la defensa y también así para el órgano acusador, como es la Fiscalía, ellos entendían de que no habría tentativa de homicidio. Ellos consideraban que había coerción, pero no tentativa. Nosotros desde la querella insistimos a lo largo de toda la audiencia, sobre todo en los testimonios, y cuando fundamentamos en los alegatos, sí había tentativa, y dimos los argumentos por los cuales nosotros entendemos de que en todo momento Agüero tenía intención homicida con respecto, primero contra Sandra, quien era su objetivo, sí, y después con el resto del núcleo familiar. Pablo, a ver, si nos ayudas técnicamente, porque parece como una gran contradicción, y este sinsabor, esta sensación me parece que se generaliza cuando se ve una situación de un agresor que ingresa a la vivienda con dos armas, con arma blanca, que hiere a una de las hijas, que intenta, que forcejea. ¿Qué elementos técnicos más se necesitan para asegurar que hubo intento, que hubo intención y no coacción? Mirá, la mirada que le dan, quizás desde el punto de vista técnico, la precisión es que él nunca ejerció el disparo. Esa es la postura que han tenido desde la Fiscalía y, bueno, así también su defensora. Nunca ejerció el disparo cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Nosotros, y creo que ahí el jurado popular tuvo mucho que ver, logramos demostrar, porque la pericia balística dice
en las balas que tenían las armas, las cuales funcionaban, hay 2 balas que presentan muestra de percusión fallida sin estallido fulminante. Es decir, esto significa que él disparó, no salió el proyectil. Entonces, y lo que significa para nosotros es que más allá de que no haya salido el proyectil, él intentó asesinar. Él quería matar. ¿Esa fue la clave técnica para que se mantenga la tentativa? ¿Eso fue el elemento? Ella, y creo que los fundamentos que nosotros utilizamos, además, que más allá de que él no pudo lograr su cometido con el arma, después tomó otro elemento que lo encontró dentro de la vivienda, que es con lo que estaban cocinando, que es un cuchillo de cocina, y intentó propinarle puntadas, que no logró, pero que sí dañó, porque generó cortes tanto en Sandra como en una de las hijas, y ese cometido ahí es donde tuvo la línea delgada en lo que es considerado tentativa, y creo que el jurado popular ahí tuvo un punto de inflexión muy fuerte en la toma de la resolución que se dictó ayer por la tarde, en donde consideraron que sí había intentado, porque claro, más allá de todo, su única intención en todo momento fue cometer el homicidio de todo el grupo familiar. Bueno, recordemos, Pablo, que Sandra tenía un botón antipánico, que tenía orden de restricción, que tenía denuncias por violencia con anterioridad, que ya vivía situaciones de violencia desde antes, y que esto es como la última parte del eslabón, ¿no?, de una serie de cuestiones que venían viviendo toda la familia desde hace mucho tiempo, incluso las propias hijas lo dicen. Y hace ruido por ahí la parte técnica, vuelvo a esto, de que el fiscal lo caratule como homicidio en grado de tentativa y no como femicidio. ¿Cuál es la diferencia y por qué esta designación finalmente? Mirá, en principio te digo que llega a la justicia en este caso con los elementos como, bueno, ustedes ya lo habrán mostrado con anterioridad desde el comienzo del proceso. Yo quiero hacer una observación ahí. Creo que los organismos que preceden a la justicia son los que fallaron en esta situación, porque hubo un montón de circunstancias que se podrían haber evitado si los organismos que intervinieron anteriormente hubiesen hecho bien su tarea. Yo creo que faltó anticipación, porque ella ya había denunciado y porque en muchos momentos volvía por una cuestión de miedo, por las amenazas que sufría y también por la cuestión de protección de sus hijos. No nos olvidemos de que Agüero, días antes del 3 de octubre, llega a esta cuestión ya habiendo secuestrado a Yanela y habiendo llamado a la madre amenazándola de que le podía pasar algo a su hija. Claro, una serie de antecedentes, ¿no?, cuantiosos, importantes, que van sumando y que según, por ejemplo, representantes de familia, niñez, asesores letrados, consideran que ha sido una buena resolución y que se ha considerado la violencia de género. ¿Qué postura tienen ustedes? Sí, nosotros en realidad, si bien adherimos a la instrucción, porque ellos catalogan la tentativa de homicidio calificada en grado de violencia de género. Ellos hacen inclusión al inciso que se ha incorporado en el código a través de la lucha del movimiento de las mujeres, ¿no es cierto?, con todo esto. El inciso 10 y 11, consideramos que por un lado estaba bien, porque entendíamos que había violencia de género. Lo del femicidio es una cuestión por ahí más técnica, que nosotros peleamos desde inicios de que se lo consideraba como un femicidio, pero como no había víctima, más en el sentido de que no había muerto, lo consideraban como una tentativa en grado de violencia de género. Yo creo que no es tanto ahí el problema, en ese tecnicismo de decir si era violencia de género o era femicidio porque no había muerto y porque había sobrevivido, sino creo que el error de la instrucción estuvo
no tener en consideración la promoción de la prostitución, que fue algo que la querella peleó durante todo el proceso, y que al final, en la sentencia, obtiene que se abra una nueva investigación por la promoción de la prostitución. Bueno, y ahí, en este caso, ahí están las expectativas desde parte de ustedes como querella en este elemento, ¿no?, de la promoción a la prostitución. ¿Qué pueden obtener luego de que se lean los fundamentos? El 15 de marzo, tengo entendido, y cómo está planeado el proceso. Ahora, primero tenemos que leer los fundamentos y por ahí mucho no podemos todavía hacer conclusiones definitivas, ¿no es cierto? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción a la prostitución, se va a abrir se van a repetir todas las actuaciones y bueno, va a pasar ese cuerpo de copias a mano de la instrucción, de la Fiscalía de Instrucción, a los fines de que produzcan la investigación por ese nuevo hecho. O sea, se va a investigar desde cero, a través de las declaraciones que constan en auto que ha hecho Sandra en los distintos organismos. Por eso te digo que hubo organismos anteriores a los tribunales que no prestaron atención y no ejercieron bien su trabajo, y más allá de eso, el testimonio que dio en el proceso, el cual fue, creo yo, algo bastante desgarrador, de donde muestra 14 años de sufrimiento y padecimiento de Sandra y después de toda su familia. Son los 14 años que le dieron finalmente como sentencia, como condena. Ustedes habían pedido 39, se habían pedido 12 por un lado, se terminó en 14. Y más allá de los tecnicismos, Pablo, como pregunta final te pregunto como abogado y como miembro del equipo de justicia, ¿no?, el organismo de la justicia en general. No se sabe todavía cuándo empieza la capacitación de la ley Micaela en el organismo de la justicia. Todavía no está prevista la fecha de capacitación, pero ¿pensás que esta capacitación va a ayudar a tomar determinaciones más efectivas y a considerar, más allá de los tecnicismos, la cuestión de la violencia de género y el femicidio o el intento de femicidio, o cambiar la carátula en vez de homicidio en grado de tentativa, femicidio en grado de tentativa? ¿Puede ayudar o no? Yo creo que sí, creo que todo lo que siga en base a lo que es la capacitación y que siga a fortalecer a las instituciones, más allá de los tecnicismos, como vos decís, en lo que hace al contexto social, porque nosotros tenemos que ser sinceros de que esto es un delito que se comete sobre víctimas silenciosas. Entonces tenemos que acercar lo que realmente vive un ciudadano a la justicia, y creo que esas capacitaciones son siempre buenas. Esa es mi opinión. Entonces lo veo con buenos ojos. Y como también te digo que veo con muy buenos ojos el tema de los cuidados populares. Yo creo que acercar a la sociedad, o sea, la justicia a la sociedad, y que vean por ahí un poquito más, no tanto de los libros, sino de lo que acontece y cuál es el clamor social, creo que siempre suman en ese sentido. Y finalmente, ¿cómo está Claudia? ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las chicas? Más allá del enojo, de algunas declaraciones que hemos escuchado y que han hecho nuestros colegas en la prensa cuando pudieron abordarlas después de que se conoció la condena. Sí, la verdad que yo solamente puedo decir mi apreciación. Yo creo que ellas por ahí esperaban un poco más de pena, pero me refiero al Juanti, pero más allá de eso se pudieron expresar, pudieron ser escuchadas, y por ahí la desazón de no tener, ellas lo que entienden en definitiva es que no le dan mayor cantidad de pena porque no han muerto, y por ahí eso subjetivamente es muy difícil de explicarlo, o lo que ellas sienten. Ellas consideran que si hubieran muerto hubiesen tenido mayor cantidad de años, y esa es la injusticia por ahí, que por ser una sobreviviente siente que le dan menos resguardo en ese sentido.
Sí, bueno, ese sentir de Sandra es esta contradicción, esta polémica que se ha abierto, ¿no?, en general en la sociedad, que empieza a debatir, por suerte, que empieza a sentar posiciones y que empieza a hablar de estos temas puertas adentro, para que de una vez por todas empiecen a salir a la luz y empecemos a tratar con la justicia y entender cómo son los procedimientos. Pablo, un gusto hablar con vos, muchas gracias por el contacto con Puntal AM y estamos siguiendo el caso, por supuesto. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por estar muy presentes y han sido, creo que el periodismo, los únicos que han acompañado. No hubo ninguna institución del Estado presente acompañando a Sandra, de ningún estamento del Estado. Ha transitado todo este procedimiento sola, más allá del apoyo de nosotros como querellantes. Los organismos del Estado no estuvieron presentes. Así que eso también... ¿Qué hubieses esperado vos como abogado? ¿Qué hubieses esperado desde el Ministerio de la Mujer de la provincia? ¿Qué hubieses considerado oportuno? Creo que tendrían que haber estado acompañando. Creo que en ese sentido hay que llamarle la atención al Estado, que en este caso a una sobreviviente la han dejado sola. Gracias, Pablo Puccini, abogado de Sandra Benítez. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Hacemos una pausa en Puntal AM y seguimos hasta las 12:30 con vos.